¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca del dominio y contradominio de funciones. El dominio se refiere a aquellos valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la x. Por lo tanto, si tenemos la gráfica, vamos a referirnos al eje x. En este video vamos a hablar sobre el dominio en el eje x, iluminándolo con un color rojo. El contradominio son los valores de respuesta, es decir, aquellos que se ocupan en el eje y son los de la variable dependiente. Vamos a ilustrarlos con un color azul. En esta gráfica vemos una función lineal, y es igual a menos x entre 2 menos 1. Entonces, para conocer el dominio, ubicamos dónde se encuentra la variable independiente en la función. La variable independiente es en esta función dividida entre 2. Entonces vale la pena hacer una tablita como la siguiente. ¿Podemos dividir un valor negativo entre 2? La respuesta es sí. ¿Podemos dividir el 0 entre 2? También. Y podemos dividir un número positivo, no importa la cantidad, pero positivo, efectivamente sí se puede dividir a la mitad. En una función lineal observamos que su gráfica es continua, por lo tanto va desde menos infinito a más infinito. De ahí que podamos afirmar que el dominio de esta función es de menos infinito a más infinito, es decir, los valores de x pertenecen a los números reales. El contradominio, también vamos a observar que al dividir la variable independiente entre 2 y restarle 1, vamos a obtener resultados que pueden ser positivos, negativos o inclusive el 0. Entonces, el contradominio para esta función es de menos infinito a más infinito, es decir, los valores corresponden a los números reales. Aquí podemos observar la gráfica de varias funciones lineales. En general, para una función lineal, sabemos que su modelo es y es igual a mx más b. Dado que es una función continua, la función lineal, su dominio va a ser siempre desde menos infinito a más infinito, es decir, los valores de x pertenecen a los números reales. De igual manera, el contradominio también es de menos infinito a más infinito, es decir, los valores de y también pertenecen a los números reales. En la función raíz cuadrada y es igual a raíz cuadrada de x, hacemos la tablita que mencionamos anteriormente. ¿Quiénes van a tener raíz cuadrada? Si el número es positivo, efectivamente tendrá raíz cuadrada. Si el valor de x es 0, también tiene raíz cuadrada. Pero ¿qué ocurre cuando el valor es negativo? Sabemos que un número negativo no tiene raíz cuadrada. Entonces, de estos resultados podemos deducir que los valores de x van a ser mayores o iguales que 0, tal como se ilustra en esta solución. Los valores de una raíz cuadrada tienen que ser positivos o inclusive 0. En este ejemplo, la función es y es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 menos 2. Observamos que dentro de la raíz cuadrada tenemos x menos 1. Entonces, como ya vimos que el valor que está dentro de la raíz cuadrada debe ser positivo o 0, es decir, debe ser mayor o igual a 0, entonces vamos a hacer la tablita que mencionamos. Si es positivo el resultado, tendrá raíz cuadrada. Si es 0 el resultado, también tendrá raíz cuadrada. Pero si es negativo, aquí no podemos aplicar una raíz cuadrada de una cantidad negativa. Entonces nos fijamos qué es lo que está dentro de la raíz cuadrada. X menos 1. Vamos a resolver entonces una desigualdad. X menos 1 debe ser mayor o igual a 0. Entonces el menos 1 pasa del otro lado con signo contrario para obtener que el valor de x debe ser mayor o igual a 1. En esta gráfica podemos observar efectivamente que los valores que usa la variable independiente es desde 1 a más infinito.
Entonces, el dominio es un intervalo que va desde 1 a más infinito. Se incluye el 1. Entonces, el dominio es de x mayor o igual a 1. En esta gráfica observamos que hay un menos 2 en la función. Quiere decir que la raíz cuadrada está desplazada 2 unidades hacia abajo. Entonces, el contradominio es desde menos 2 a más infinito, que es donde se desarrolla la gráfica. Contradominio, un intervalo que va desde menos 2 a más infinito, es decir, los valores de y son mayores o iguales a menos 2. Aquí observamos otro ejemplo, y es igual a x cuadrada menos 3. Nos fijamos que la raíz cuadrada aplica para la variable independiente. Entonces, haciendo nuestra tabla, encontramos que un número negativo se puede elevar al cuadrado, el 0 también se puede elevar al cuadrado y también una cantidad positiva se puede elevar al cuadrado. Dado que esta función cuadrática es continua, encontramos que su dominio va a ser desde menos infinito a más infinito, es decir, los valores de x pertenecen a los números reales. En esta función cuadrática encontramos algo distintivo, las coordenadas del vértice. En esta gráfica encontramos que el vértice está en 0, menos 3 y la gráfica se desenvuelve hacia arriba. Por lo tanto, el contradominio va desde el menos 3 a más infinito. El contradominio es un intervalo que va desde incluido el menos 3 a más infinito. Es decir, los valores de y van a ser mayores o iguales a menos 3. Aquí vemos una función cuadrática, pero esta abre hacia abajo. Ya vimos que un valor positivo se puede elevar al cuadrado, un valor negativo también se puede elevar al cuadrado y el 0 también se puede elevar al cuadrado. Y también ya vimos que es una función continua, por lo tanto su dominio es desde menos infinito a más infinito. Aquí hay que fijarnos en las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice son 0,1 y como la parábola abre hacia abajo, entonces el contradominio es desde 1 a menos infinito. Es decir, los valores de y son menores o iguales a 1. En la función cuadrática cuyo modelo es y es igual a x cuadrada más bx más c, debemos contemplar que el dominio siempre va a ser de menos infinito a más infinito, es decir, los valores de x pertenecen a los números reales, pero para obtener el contradominio debemos fijarnos si abre hacia arriba o abre hacia abajo y tomar en cuenta las coordenadas del vértice, específicamente el valor de y, es decir, la ordenada. Siendo así, el contradominio es el valor de y, que es la ordenada del vértice. Si abre hacia arriba es más infinito y si abre hacia abajo será menos infinito. Aquí observamos una función de valor absoluto. Y es igual al valor absoluto de x menos 1 menos 3. Nos fijamos dónde aparece la variable independiente. Observamos que se le va a obtener el valor absoluto. ¿Un número negativo tiene valor absoluto? Sí. ¿El 0 tiene valor absoluto? También. Y un valor positivo también tiene valor absoluto. Observamos que la gráfica también es continua, entonces no hay duda que el dominio va desde menos infinito a más infinito. Es decir, el valor de x puede ser cualquiera que pertenezca a los números reales. En esta función aparece después del valor absoluto un menos 3. Entonces la gráfica está desplazada 3 unidades hacia abajo. De ahí que el contradominio parta desde menos 3 a más infinito. Así entonces el contradominio es un intervalo que incluye desde el menos 3 a más infinito. Es decir, los valores de y que se van a obtener son mayores o iguales a menos 3. En el siguiente ejemplo observamos la gráfica de una función cúbica. Entonces, observamos que el valor de x debe ser elevado al cubo. Un valor negativo se puede elevar al cubo, el 0 también se puede elevar al cubo
y un valor positivo, no importa cuál sea, también se eleva al cubo. Y como la función es continua, el dominio será de menos infinito a más infinito. El valor de x pertenece a cualquier número real. El contradominio también ocurre lo mismo, ya que vamos a obtener resultados positivos, negativos o inclusive el cero. Entonces, el contradominio es desde menos infinito a más infinito. El valor de y también pertenece a los números reales. En este ejemplo observamos la gráfica de una función constante y su modelo es y igual a k. Observamos que es una recta horizontal. Cada punto de esta recta horizontal es de coordenadas x, 2. El valor de x puede ser negativo, claro que sí. Puede ser positivo, también. Puede ser el 0, también. Entonces, observamos que como es continua, su dominio es desde menos infinito a más infinito. Y en este ejemplo particular de la función constante, encontramos que solamente se usa el número 2 en el eje y. Por lo tanto, el contradominio tiene un único elemento, que es el número 2. De ahí que el contradominio sea y es igual a 2. Aquí vemos el ejemplo de una función racional. Una función racional se define como el cociente de dos funciones, donde el denominador debe ser diferente de cero. En esta gráfica, si nos damos cuenta, es discontinua, ya que se interrumpe el trazo en dos secciones. En el eje X se interrumpe la gráfica en la asíntota vertical, y aquí encontramos que la asíntota tiene una ecuación de x igual a 3. Entonces, el dominio comienza desde menos infinito hasta acercarse al número 3. Recordemos que la asíntota es una recta que limita la gráfica. Se van a aproximar, pero jamás juntar. De ahí que la primera parte del contradominio es desde menos infinito hasta el número 3. No lo incluye. Entonces, la segunda parte del contradominio es rebasando el número 3 a más infinito. Y el dominio completo es desde menos infinito a 3, unión de 3 a más infinito. Es decir, son los números reales excepto el elemento 3. De manera equivalente ocurre en el eje Y, ya que la gráfica se interrumpe por una asíntota horizontal, cuya ecuación es y igual a 4. Entonces el contradominio también se forma en dos secciones. El primero va de menos infinito a 4, sin incluir el 4, y de 4 a más infinito. El contradominio es de menos infinito a 4, unión de 4 a más infinito. Es decir, son los números reales excepto el elemento 4. Haciendo un resumen, encontramos que si la función es continua, el dominio es de menos infinito a más infinito. Te dejamos estos ejercicios para que determines el dominio y el contradominio de estas funciones. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.